Estados Unidos está perdiendo hegemonía en el mundo. Estamos volviendo al año de 1898 en la guerra hispano-norteamericana, ¿verdad? Donde Estados Unidos se gradúa como gran superpotencia mundial y aplasta y relega y retira a España de la hegemonía mundial. Ahí España lo mandaron a lavar platos, ¿verdad? Del restaurante. ¿Por qué? Feudalismo, ¿verdad? Muere el feudalismo y el capitalismo emerge con los Estados Unidos a la cabeza. Entonces Estados Unidos tiene poder sobre esos países enormes. Para nosotros son enormes esos países, ¿verdad? Y aunque no les convenga, los obliga a que lo apoyen. Y eso estaba haciendo Europa. Más que todo Alemania y Francia. Pero el pueblo de Francia tuvo aparte su propia historia política, en la cual el presidente Macron eleva la edad mínima para jubilarse de 62 a 64 años. Miren, eso significa miles de personas, ¿verdad? Que así van a jubilar y ya no pueden jubilarse. Y eso tan detonó para esa olla, porque Europa está pagando el triple, no solo en energía, sino también en el supermercado. Dice, todo subió conjuntamente, ¿verdad? Hubo un efecto dominó en toda la economía y eso los tiene muy descontentos. Dicen ellos de una guerra que no es nuestra. Y estaba obligando a Francia también a proporcionarle material de guerra a Ucrania y a todos los países de Europa. Pero Rusia dijo, las personas que alarguen esta guerra por proporcionarle armas a Ucrania, le están declarando la guerra a Rusia. Imagínense, estas palabras en el diplomático son muy profundas y podrán ser objetivos de guerra. Eso puso más en el avispero al pueblo de Francia, pero España también tiene un movimiento muy fuerte contra participar en esta guerra. Solo les provoca gastos. Entonces la presión fue mucha, ¿verdad? Entonces Francia está agonizando. ¿Y qué le quedó? Ir hacia el nuevo orden, porque según dicen algunos analistas, en la reunión Putin, el presidente Xi Jinping de China en Rusia, significa el inicio de un nuevo orden mundial, multipolar. ¿A quién afecta directamente esto? Únicamente a los Estados Unidos. Ustedes verán todo lo que tiene Estados Unidos ahorita. ¿Ya topó? ¿Sí, Alberto? Sí, ahorita Rusia va a mandar al canciller Lavrov a toda Latinoamérica porque le interesa esa parte del territorio para hacer negocios económicos, dicen ellos, ¿verdad? Sí. Es que esa sería la estocada final para Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros siempre nos ha considerado Estados Unidos su traspatio. No sé si vieron las declaraciones de la generala del Comando Sur, con la comandante del Comando Sur, que es el ejército de Estados Unidos en Latinoamérica, que está en Panamá. Prácticamente dijo que los recursos naturales de Latinoamérica le pertenecían a Estados Unidos, casi por derecho o por hecho. Una declaración demasiado fuerte, ustedes. Como que dice, bueno, esos por cercanía geográfica nos pertenecen, a nadie más. Y hay sus advertencias muy fuertes contra Argentina y contra Brasil. Y contra México, tomando contra México el pretexto del narcotráfico. Quieren mandar ejércitos, es una invasión militar, ¿verdad?, contra México. O sea, que ustedes ven los tres grandes de Latinoamérica,
Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Ahí le está apuntando a la cabeza de Latinoamérica, ¿no? De ahí vienen los demás países, ¿verdad? Colombia, Chile, Perú, que sí son también países grandes, pero no tienen el potencial de esos 3 países. ¿Por qué apunta Estados Unidos a esos 3 países? ¿Será casualidad? ¿Mm? Luis Álvarez. ¿Qué pasó, Luis Álvarez? Licenciado, buenas tardes, compañeros. Licenciado, ¿cómo digo que se llama la comandante del El Ejército del nombre no me Sur recuerdo, de Estados Luis. Unidos? Es una generala. Es la comandante del Comando Sur. Ajá. No me agüita, se me fue el nombre. Pero ella sí hizo una declaración así de Ya casi. está bien, voy a tratar de buscarla Vamos a entonces. ver, el discurso que dio es, pero Voy a tratar de ofensivo, buscarla. ¿verdad? Y de una Ok. vez casi dijo expresamente que le pertenecían los recursos de Latinoamérica a Estados Unidos. O sea, es una manifestación de Ahí sí que poder, como, ¿verdad? como dicen en mi pueblo, que al pelo va la Virgen y los cucuruchos bien Sí. fregados. Voy a tratar de Ah, buscarla y Laura ya Richardson, dice ahí encuentro la algo, les compañera. comento. Mire, gracias por. Gracias, Nick. Sí, Laura Richardson me pusieron ahí. Sí, generala, ¿verdad? Generala Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Wow. Gracias, Gracias, compañeros, gracias, por muy amables. colaborar ahí. Verán que son nombres que se van a veces olvidando, pero eso es una declaración totalmente ofensiva, ¿verdad? Y Latinoamérica mejor se quedó callada, ¿verdad? Esas son relaciones de poder, ¿verdad? Entonces, lo que pasó con Francia, que es, ¿verdad? Que se está gestando posiblemente un nuevo orden mundial, encabezados por China y Rusia, que eso lo dijo el presidente chino al ruso, que ellos sí estaban empezando un nuevo orden mundial. Se lo dijo expresamente. ¿Qué tendrán? No sé. Lo único que sé que es China tiene en su poder la deuda más grande que Estados Unidos tiene ahorita con todo el mundo. Cuando China logra el despegue económico brutal, piensen ustedes cuál es la cantidad de movimiento económico que tiene China. En 3 años utilizó más concreto armado en su infraestructura, para su infraestructura. En 3 años utilizó más concreto armado que el que utilizó todos los Estados Unidos durante el siglo XX. Para que ustedes tengan una idea del volumen de China. Utilizó más concreto armado en sus construcciones que lo que utilizó los Estados Unidos en todo el siglo XX. Tan es así que China y la India están provocando problemas terrestres del planeta, planetarios. Ya se dieron cuenta ustedes que están diciendo que hay un cambio en la rotación del eje de la Tierra. Peligrosísimo. Ese es a lo que le llaman los peligros existenciales, que también se utilizan para ver la realidad internacional, ¿verdad? Pero este es uno nuevo. Porque la India también dice que como el agua no está bien distribuida, se pueden contar 12 millones de tomas de agua en la India que lo están dirigiendo hacia un lugar que equivale a un río de ahí, el agua que ellos van utilizando. Y ese peso, más el peso de China, afectó el balance de la Tierra. Y eso es peligrosísimo, porque puede cambiar la Tierra su posición respecto al Sol. Y podrían, dicen, son proyecciones que hacen, son proyecciones que la línea del Ecuador se corra hasta los Estados Unidos y el Polo Norte a Europa. Son cuestiones muy graves, ¿verdad? Sí, Luis Álvarez.
Aquí hay una noticia, dice que esta señora, bueno, esta generala, se va a reunir el 17 de abril en uno de esos países de América del Sur. Sí, Estados así Unidos es. tiene interés sobre el petróleo, el agua dulce y el litio, Ajá, que así es. creo que eso sirve para hacer baterías, algo así. Baterías y Entonces, la carrera ya espacial. alguien como que, ok, Sí, es que alguien está publicando en el chat un link de YouTube, me imagino que debe ser sobre eso. sí, Pero eso es lo que quería comentar nada más. Gracias, gracias licenciado. Luis, muy amable. Si es que ustedes ya conocen lo que es el triángulo de litio, ¿verdad? El litio sirve para la carrera espacial, para las armas atómicas, o sea, es para las nuevas tecnologías que vienen emergiendo. Y el triángulo de litio lo está entre Argentina, Chile y no me acuerdo qué otro país de Sudamérica. Bolivia, creo, licenciado. Bolivia es, ¿verdad? Dice Sí, que Bolivia. creo que representa casi el 80% del litio mundial. Y eso lo quiere Estados Unidos. Pero no solo él, sino que lo quiere para él y para nadie más. O sea, adueñarse de eso, ¿verdad? Ese es un foco de atracción económica mundial, ¿verdad? Yo creo que Argentina es el otro país, si no me equivoco. Entonces, esos países voltearon ahorita su vista hacia hasta este, este nuevo grupo que está formando China y Rusia, ¿verdad? Principalmente esta unión de estos dos países como un polo de atracción mundial. Estados Unidos tiene miedo que perder eso, porque quería perder la hegemonía mundial de una vez, ¿verdad? En la carrera espacial, en la carrera tecnológica y todo. El litio es vital ahorita, a veces pilas, ¿verdad?, que se utilizan para la Harold Albert. Sí, ahorita también hay una noticia de que los documentos filtrados sobre la guerra de Ucrania, que un periodista parece que los está sacando. Entonces eso le va a perjudicar a Estados Unidos porque están encubriendo muchas cosas. Sí, lo que pasa es que, según tengo entendido, el Reino Unido y Estados Unidos provocaron esta guerra. Porque Ucrania y Rusia estaban sentados en la mesa de negociación negociando la paz. Y Estados Unidos y el Reino Unido se dedicaron a romper ese acuerdo. Y hay pruebas y hay documentación donde ellos rompieron ese acuerdo y provocaron la guerra. ¿Quién juzga a esos países? ¿Quién los juzga? Como ven, el derecho internacional es muy delicado. Ya Rusia le dijo, pues, a Estados Unidos que ellos provocaron la guerra. Y saben, Rusia que lo provocaron. China muy inteligente, la diplomacia china es muy, muy, muy buena diplomacia. Ustedes. Respalda a Rusia, pero no en la guerra, sino para tratar de medir su liderazgo, propone un acuerdo de paz con 12 puntos, ¿verdad? Ese es otro tema, ¿verdad? Para... Ajá, entonces, como ven, y hay otra información, ¿verdad? Que la expresidenta, pues, del Brasil, ¿verdad? Esta propuesta para ese banco, pues, del BRICS, ¿verdad? Que es el otro nuevo polo, ¿verdad? Fíjense, solo con esto voy a terminar este renglón. El BRICS está formado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y parece que se le unió Arabia Saudita. El brazo fuerte del petróleo mundial, ¿no? La familia saudí tiene una fortuna que ya no se mide en billones, sino en trillones de dólares. Y representan casi la mitad de la población mundial, un poco menos de la población mundial. Solo China e India representan 2.500 millones.
casi 3.000 millones de habitantes, 3.000 millones de habitantes, de 8.000, solo la India y China. O sea, el peso que tiene ese mercado, ese movimiento, es bastante fuerte, ¿verdad? Y ya Brasil pues está muy involucrado con ellos. Argentina parece que está pidiendo también. Si se van los países grandes de Latinoamérica, Estados Unidos a quedar con los países pequeños. Pero no apoyó a Argentina en la guerra de las Malvinas, apoyó a Reino Unido. Esas son cuestiones históricas, ¿verdad? Y esas facturas se pagan. Bien, ven el mundo cómo va. Como ven, el derecho internacional es totalmente dinámico. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Teoría y todo, y estamos alimentando un poco con estas situaciones mundiales para demostrar después que el derecho internacional es un derecho dinámico que se alimenta de la economía, de la política, de la geopolítica, de los avances tecnológicos, de la situación militar. Como ven, es un derecho que absorbe, ¿verdad? Sí, como dice el compañero aquí, es rotundamente cambiante, claro que sí. Ven cómo las sociedades, ahorita el mapa geográfico se está cambiando, está teniendo cambios profundos. El movimiento ese que dio Francia, ¿verdad? Con este movimiento que dio Francia, ahora ya le dijo a Estados Unidos que no va a apoyar la guerra de Ucrania porque el pueblo se le volteó. Dijeron que la guillotina de la Revolución Francesa iba a volver a funcionar en París. ¿Y qué hizo Macron? ¿Man? Se alió con la presidenta de la Unión Europea. ¿Y a qué fueron? A China. Fueron a hablar a China. Miren qué personajes. Y entonces ya Francia y la Unión Europea ya le ofrecieron a China abrir más la brecha comercial, la relación comercial entre ambos, sin el dólar. Sin el dólar de por medio. Entonces ahora posiblemente Francia se gana un enemigo. Pero como dicen unos, perdió un mal amigo. Estados Unidos todavía no ha tenido el valor de pronunciarse. Porque es una cuestión delicadísima. Ahorita se le rompe el balance de Europa. ¿Verdad? Entonces el pueblo de Francia, como ven, bajó. La tensión con el pueblo de Francia bajó muchísimo ahorita con ese movimiento que hizo Macron. Casi subsistencia personal. Porque los franceses, ¿cómo estamos nosotros arriesgándonos a una guerra que no es nuestra? Y otra cuestión. Polonia te está yendo la gente ahorita. Porque parece que quiere empezar a reclutar personas de 18 a 64 años. ¿Ven? De 18 a 64 años los quiero reclutar. ¿Qué está haciendo la gente? Abandonando ahorita Polonia. Porque no es guerra de ellos, ¿verdad? Bien complicado ustedes. La situación es complicadísima. Pero es bueno que nosotros le sigamos el rumbo a todo esto, ¿verdad? Y aparte hay muchas cosas más, ¿verdad?, que aderezan esta situación, porque ven, el Medio Oriente también está candente. Israel ya está en guerra abierta, pues, ¿verdad? Contra Siria, Irán. Es un tema muy complicado también. Israel es el brazo de Estados Unidos en Medio Oriente. A ver qué pasa. Son acontecimientos que hay que seguirle la pista, ¿verdad? Y esto nos puede involucrar a nosotros, ¿verdad? Sí, Alberto. Sí, licenciado, así como este mes que Rusia va a dirigir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y su delegación no tiene visado para Estados Unidos, ahí es
algo grave para la diplomacia, ¿eh? Sí, bastante. Ese problema tiene que resolverlo. Pero acuérdense es que también el Consejo de Seguridad puede sesionar en cualquier país del mundo, ¿verdad? La sucede natural, ¿verdad? Sucede jurídica y formal está en Estados Unidos, ¿verdad? Pero pueden reunirse en cualquier parte del mundo, cualquier país del mundo, ¿verdad? Por lo que representan, ¿verdad? Pero sí es malo, no es recomendable que Estados Unidos controle, ¿verdad?, el movimiento de la diplomacia mundial, porque también ahí está la OEA. ¿Qué pasó con Fidel Castro? ¿Verdad? Con el gobierno de Cuba. Lo expulsan y no lo dejan negociar, ¿verdad? Entonces, ese es un problema. Como le digo, el derecho internacional muchas veces cae en poder de los poderosos, ¿verdad? Los que mueven el mundo. Estados Unidos, en este caso, pues, puede bloquear la diplomacia rusa, pero en nombre de las Naciones Unidas no puede hacer. Sería muy delicado que hiciera esto. Pero vamos a ver cómo reaccionan, ¿verdad? Yo a las Naciones Unidas la veo muy débil, ustedes. Muy, muy débil. ¿Por qué? Porque se ha tirado a otras cuestiones. Que el movimiento homosexual, la desintegración de la familia, ¿verdad? Y todas esas cuestiones en lugar de ver las cuestiones más grandes, ¿verdad? Que hay para las... ¿Sí, Nora? Nora López. Buenas noches, licenciado. Yo le quería comentar o tengo una duda por el movimiento que hay en España de transgénero, que los hombres están cambiando solo de género. ¿Será que tendrá que ver con eso de la guerra? Porque en algún momento tal vez van a reclutar. A mí me da curiosidad porque ahorita hay un movimiento en España donde los hombres están apersonando a cambiarse solo el género, no se cambian Así el es. nombre, sino que solo el género. Entonces a mí me da curiosidad, me da duda que ha de ser por la guerra, Lick. Por muchas cosas. Fíjense que en España las mujeres se jubilan 5 años antes que los hombres. Pongámosle hombre y mujer, ¿verdad? Entonces, y hay varones que se han cambiado de género y 5 años antes se jubilan. Incluso miren a qué absurdo estamos llegando. Miren este absurdo. Hay una campeona ahí, transgénero, de natación, que ella se cambia en el vestidor de mujeres. Y las mujeres se quejaron que el hombre se presenta situaciones de excitación, ¿verdad? Evidentes, ¿no?, frente a las mujeres. Dijeron, bueno, y usted, si es mujer, ¿por qué entonces responde, va, sexualmente ante las mujeres? Ah, que soy lesbiana, dijo. Ahí los dejó, sin argumentos. ¿Qué opinan ustedes? Y otras personas, la violencia de género también ya se está borrando porque se declaran mujeres y ya no hay violencia familiar, porque son 2 mujeres. Y lo que dice la compañera tiene mucha razón también, ¿verdad? Se están cambiando de género por esas cuestiones de la guerra, cuestiones familiares, violencia familiar. Ahora ya no hay violencia familiar, aunque le peguen, ¿no?, que es pleito de mujeres. Esos son los absurdos que se llegan con cuestiones absurdas, ¿verdad? Antinaturales. Pero esta agenda la defiende mucho las Naciones Unidas, muchísimo, ¿verdad? Casi obligado. En Canadá tiene uno hasta cárcel si se confunde con dirigirse a una persona por no identificarle su género. Si usted lo trata de masculino y es femenino, puede ir para preso.
Pero si es indefinido y lo trata como femenino o masculino, va preso. ¿Cómo va a ser uno? ¿Sí, Milagro? Buenas noches, licenciado. Disculpe, es una consulta acerca del curso. Sí. Sobre las notas del primer parcial, si tendrá alguna fecha programada para publicarlas. Disculpe, es que como ya la otra semana tenemos los segundos exámenes. Estamos en la cuestión de la plataforma, ¿verdad? Voy a ver, ahorita ya no he visto si la habilitaron. Si no la habilitan, yo les voy a publicar como están, ¿verdad? Aunque no sea a través de la plataforma oficial. Y eso es lo que estamos esperando, ¿eh? Pero si no Muchas están, gracias, licenciado. sí, se las publicamos así para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Como ven, pues hay muchas cuestiones aquí son temas que se van abriendo, ¿verdad? Y van abriendo el abanico de campos del saber que involucran a esta rama del derecho, ¿verdad? Bueno, como hablamos del territorio, en el derecho internacional hay formas y existen formas de adquirir territorio, ¿verdad? Hay básicamente dos formas de adquirir territorio: originarios y derivados. Esas son las dos formas, ¿verdad? Los originarios, dice, pueden ser por ocupación, por accesión, por conquista y por prescripción adquisitiva. Por prescripción adquisitiva, ¿verdad? La ocupación, dice, vamos a leer aquí al doctor, es el acto de apropiación con la intención de adquirir soberanía sobre un territorio que no se halla en el momento sometido a soberanía alguna, ¿verdad? Tiene que ser una tierra de nadie. Yo me atrevería a decir que en estos tiempos ya no hay un espacio de tierra, ¿verdad?, que no sea tierra de nadie. En un tiempo sí pudo haber existido, ¿verdad? Lo que llaman la terra nullius. No importa que tenga población, pero si no tiene soberanía, alguna otra soberanía puede reclamar, ¿verdad?, sobre ese territorio. El territorio puede no haber pertenecido a nadie, nunca, ¿verdad?, o haber sido abandonado. ¿Qué se requiere aquí? La posesión efectiva y actuar como soberano, ¿verdad? Deben llevarse a cabo, perdón, actos administrativos, ¿verdad? Entonces ahí ya se da la ocupación, una forma originaria de adquirir territorio. También está la accesión, esa la estudiaron ustedes en derecho civil, ¿verdad? La accesión es el crecimiento del territorio en virtud de nuevas formaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en Hawái, ustedes se dan cuenta, es grandes erupciones, casi se derriten los volcanes, ¿verdad? Y tierran lava hacia el mar. Esa lava va formando capas de suelo que con el tiempo, ¿verdad?, naciendo vida ahí, porque van los pájaros, empiezan a abonar, ¿verdad?, el terreno y semillas y todo, y cuando ven uno ya la naturaleza, ¿verdad?, la flora y fauna le ganan pues ese espacio, ¿verdad? Así también pues puede ir creciendo el territorio de un estado por accesión, ¿verdad? Territorio, crecimiento en virtud de nuevas formaciones, formación de islas, dice también islas, ¿verdad? Formación de tierra por desembocadura de ríos, por obra de la persona humana, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí pueden, como ustedes ven, por ejemplo en Hawái, en el mar, ¿verdad? En el mar crece esta tierra. Y para ver si pertenece a una soberanía o no, ya vimos que el mar está dividido en zonas marítimas, ¿verdad? Dependiendo de la distancia, ahí podemos ver, ¿verdad?, qué tipo de soberanía o se alcanza la soberanía de algún estado. Porque hay islas que han nacido en medio del mar, ¿verdad?, en alta mar, en plena alta mar, ¿verdad? Y nadie puede reclamar soberanía sobre esas islas, ¿verdad? Y como digo, pueden ser tan artificiales
como lo ha hecho Holanda, ¿verdad? Que le ha robado al mar como 30 kilómetros, haciendo canales y todo para ir ganando terreno, ¿verdad? Entonces, pero también se considera tierra, ¿verdad? Del territorio holandés. La conquista, ya la vimos, ¿verdad? Regularmente es violenta. La conquista regularmente es violenta, ¿verdad? Y por medio de las armas. También puede ver así lo que pasó con Latinoamérica, ¿verdad? Hubo un crecimiento del territorio europeo por conquista. Acuérdense ustedes que el territorio no forzosamente tiene que ser un solo, ¿verdad? Una sola unidad. Puede estar fraccionado hasta en diferentes zonas geográficas. El ejemplo más claro es el Imperio Británico, ¿verdad? Tenía tierras en América, en Asia, en África, en Oceanía. Ese era territorio británico, aunque no fuera, no fue una unidad, no estuvo en un solo lugar, sino regado, ¿verdad? Le pasa así como a aquella persona que es trabajadora y va ahorrando de su trabajo, va comprando un pedacito de tierra y otro pedacito de tierra por otro lado y otro pedazo donde puede. Cuando siente, pues tiene ya su bonita extensión, pero en diferentes lugares, pues no quita que no sea dueño de todo, ¿verdad? Así es acá, ¿verdad? La soberanía, pues, va a ser una sobre esos territorios. Y la prescripción adquisitiva. Eso también ya lo vieron ustedes, ¿verdad? La adquisición de un territorio por el ejercicio continuo y pacífico de la soberanía sobre esa parte del territorio durante un lapso de tiempo necesario para crear la convicción común de que el estado de cosas presente concuerda con el orden internacional. Es necesario en tal caso que no existan reclamos, ¿verdad?, de otros estados. Como ven, así también se puede adquirir el territorio. Pero también hay derivados, ¿verdad? La cesión, la adjudicación y la sucesión. ¿Verdad? La cesión es de un estado por otro estado, ¿verdad? Es la transferencia de un territorio de un estado a otro estado. Puede ser con o sin compensación. Por ejemplo, Alaska, ¿verdad?, que fue cedida por Rusia a los Estados Unidos. Ahí sí hubo una compensación. Creo que como de $7 millones. Toda Alaska, ¿verdad? España también le cedió territorios a los Estados Unidos, ¿verdad? Lo que es todo el sur de Estados Unidos, casi todo el sur de Estados Unidos, ¿verdad? California, Texas, la Florida, todas estas eran territorios españoles. Adjudicación, ya la adjudicación es judicial, es lo que pretendemos nosotros en el caso Belice, ¿verdad? Ustedes someterlo a conocimiento de la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? En el fallo, ¿verdad?, que se dé al quien le toque, ¿verdad?, la parte de territorio que le toque es adjudicado, ¿verdad? Y esa, ¿verdad? Entonces dice, el territorio se adquiere, en este caso, por sentencia de un tribunal internacional, o también dice, y eso es importante, por medio de un convenio, por un acuerdo, ¿verdad? Esto se puede dar cuando hay discrepancias sobre límites y puede someterse a un tribunal arbitral o a la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Nicaragua y Colombia tuvieron un diferendo, ahí por ahí la Margarita, ¿verdad? El caso lo ganó Nicaragua. Sucesión. Esto sucede cuando se confunde el territorio con el patrimonio del soberano. Se heredaba de otro estado. Antes se dio con frecuencia, ¿verdad? Pero ahora ya no, ¿verdad? Imagínense cuando un príncipe sucedía a un rey, ¿verdad? Y tenía tierras en otro lado, era un problema, ¿verdad? Pero por sucesión también puede agrandarse territorio, eso ya tiene mucha cuestión ya histórica. Pero también hay formas parciales y también histórico-político, ¿verdad?
forma parcial las servidumbres. Las servidumbres son muy importantes. En este caso, el territorio que pertenece a un Estado, ahí hay una soberanía, ¿verdad? Se subordina a los intereses de otro Estado. O sea, pertenece a una soberanía. Pero esa parte va a responder a intereses no de soberanía, sino de otro Estado. Por ejemplo, Bolivia, que quiere su salida al mar, sí o sí. Hay un gran problema, ¿verdad? Hay un gran problema. Detracción de aguas para riegos, también, ¿verdad? Pueden abstenerse de hacer algo, ¿verdad? También, ¿verdad? Se puede decir, mira, aquí usted no puede construir esto y esto, porque afecta, ¿verdad? Construir fortificaciones, estacionar tropas, etcétera. Construcción de canales, todo eso, ¿verdad? Puede también ser una forma parcial, ¿verdad?, de adquirir un territorio. Y también está el histórico-político. Aquí el doctor Lario nos dice el irredentismo, así se llama. Giuseppe Garibaldi fue un hombre de Estado y soldado que en el siglo XIX unió a Italia. Acuérdense que fueron reinos grandísimos, ¿no?, y señoríos enormes. Y Garibaldi, pues las guerras de Garibaldi en Italia son muy importantes, ¿verdad? Une otra vez a Italia. ¿No? Ahí incluso tuvo mucho auge el derecho internacional privado en este acontecimiento histórico, ¿verdad? No lo hizo tan fácilmente, sino que debió utilizar la fuerza. Para justificar esta unión violenta de los estados italianos, introdujo en la política el concepto de irredentismo. El irredentismo significa una política de expansión en relación con las fronteras de un estado, con el fin de incorporar a su territorio otros territorios que se reclaman sobre la base de lazos históricos, étnicos u otros. Lo que está pasando con Rusia en Ucrania, ¿verdad? Que Rusia dice que esa es parte rusa. Incluso la gente ahí habla ruso, tiene tradiciones rusas. Ese es el irredentismo. Sobre cuestiones de alguna cuestión de identidad, ¿verdad? También dice que en Israel, ¿verdad?, cómo fue acaparando tierras en las 3 guerras que tuvo contra los árabes. ¿Por qué le pertenecía, verdad? Había gente ahí que eran, dicen ellos, de la sangre de ellos, con sus tradiciones, porque ellos habían vivido ahí hace tanto tiempo, ¿verdad ustedes? Entonces, esas son las formas de adquirir el territorio. Vamos a dar un salto hasta donde son las relaciones entre los estados, el otro tema, relaciones entre los estados, ¿verdad? Como ven, en la comunidad internacional, los estados tienen una vida dinámica, ¿verdad? La comunidad internacional, pues, se basa en relaciones. Y Guatemala tendrá políticas para relacionarse internacionalmente con el mundo. Claro que las tiene y vamos a volver a ellas, ¿verdad? Artículo 149. Principalmente el capítulo 3, ¿va?, del título 3 de la Constitución. Título 3, el Estado. Capítulo 3, relaciones internacionales del Estado. Miren qué interesante. De las relaciones internacionales, Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad. Aquí nos está indicando cómo debemos comportarnos en el ámbito internacional, ¿verdad? Relaciones con otros estados de conformidad con principios, reglas y prácticas internacionales. Solo así. Ahí no hay que descubrir el agua azucarada en lo exterior. ¿Cómo se manifiesta nuestra soberanía? Sobre la base de igualdad jurídica, igualdad soberana en los estados. Allá no hay un jus imperium, ¿verdad? Por eso es importante mantener ese protocolo, ¿no? Bueno, ¿con qué propósito? De contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos,
al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen, ¿no? Ese va a ser el resultado final, que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. No es igual, ¿verdad? Equitativo. Muchas veces Guatemala ha dado cambio, ¿verdad? Por ejemplo, por los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y Estados Unidos a cambio qué? Viene personal para que, ¿verdad? Algunas conferencias para el mejoramiento de la administración pública, un cambio en los impuestos, ¿verdad? De importación para Guatemala, alguna cosa así, ¿verdad? Aunque no sea igual, pero debe ser equivalente, deben sentirse, ¿verdad? Identificados con los beneficios mutuos. Bueno, pero también dice con la comunidad centroamericana. Y vemos en forma general, ¿verdad? En forma general. Además, ¿verdad? Respecto a la comunidad centroamericana, Guatemala como parte de la comunidad centroamericana mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad con los demás estados que formaron la Federación de Centroamérica. Fíjense, como parte de la comunidad centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad. Aquí es puntual, ¿verdad? Para Centroamérica, aparte de, ¿verdad? Lo que habíamos dicho. Solidaridad con los demás estados que formaron la Federación Centroamericana. Pero ahorita, de hecho, ya está Belice, ya está Panamá, República Dominicana, ¿verdad? Con mucha identidad con nosotros, ¿verdad? Muchísima. Ya participan de lo que es el SICA, de lleno, ¿verdad? Fíjense, es un juicio imperativo. Deberá adoptar las medidas adecuadas para llevar a la práctica en forma parcial o total la unión política o económica de Centroamérica. ¿Algún gobierno han visto ustedes que ha luchado por eso? Las autoridades competentes, fíjense, autoridades competentes, pues es importante la Constitución. Las autoridades competentes están obligadas a fortalecer la interacción económica centroamericana sobre la base de la equidad. Estarán cumpliendo con la Constitución. Juro cumplir con la Constitución y la ley de Guatemala, dicen en la toma de posesión. Conocerán esto. Y hay relaciones con estados afines. 3 vertientes, miren, importantes en las relaciones internacionales. En general, va con la comunidad internacional, con la comunidad centroamericana y con estados afines. El Estado mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación. 3 cuestiones fundamentales con aquellos estados que es un estado afín, cuyo desarrollo económico, social y cultural sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes. Problemas comunes. Corrupción, educación deficiente, sistema educativo deficiente, sistema judicial deficiente, sistema político, ¿verdad? Estos son problemas comunes. Pueden trabajar, no trabajan en eso, ¿verdad? Y de formular conjuntamente políticas intendientes por eso en las naciones respectivas. Conjuntamente puede ser entre ellos o dentro de los foros internacionales, ¿verdad? Me preguntan por el Parlacén, pues el Parlacén fue, en principio fue una gran idea, porque se lleva el principio democrático y representativo al ámbito internacional. Cuando nace el Parlacén, solo Europa y Centroamérica contaban con este tipo de diputados, electos por sufragio universal, en forma secreta, por los pueblos de Centroamérica. Pero como ustedes saben, los derroteros, ¿verdad? Se ha desnaturalizado completamente. Si ustedes vieran el momento, nosotros como estamos
ya estudiando Derecho en esos momentos, vimos la importancia, ¿va? de la integración centroamericana. Había muerto ustedes, casi un cadáver, ¿verdad? Lo recuperan y el Parlamento, pues, era algo muy bueno, pero los presidentes, como siempre, celosos, ¿verdad? Fíjense que en Europa también tiene su Parlamento Europeo, pero la Unión Europea se basa en 3 ejes fundamentales. La Comisión Europea, ¿verdad? La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. El Consejo de Europa, que está formado por los jefes de Estado. La Comisión Europea ya es un órgano técnico-político, ¿sí? De la Unión. Y el Parlamento ya es un órgano legislativo. ¿Qué sucede aquí? ¿Verdad? El Consejo de Europa, que es la máxima, ¿verdad?, representación con los presidentes, ¿sí? Va a hacer un listado de las políticas que le interesan, ¿verdad?, que se les dé impulso en el ámbito europeo. La Comisión Europea determina cuáles van a ser esas políticas, como que elige cuáles van a ser dentro de las que le postula el Consejo. Y lo somete a consideración del Parlamento Europeo para que legisle. Es decir, que el Parlamento Europeo legisla comunitariamente. Y el Parlamento Centroamericano, como les dio miedo, ¿verdad?, no legisla. Es un órgano de consulta, estudio y recomendación. Mejor no hubieran hecho nada, ¿verdad? Si el Parlamento tiene que legislar. Pero como ven, aquí no les gusta soltar el poder, ¿verdad? Entonces, Parlamento, hoy por hoy, pues yo no veo que juegue ningún papel, más por la clase de políticos están ahí, ¿verdad? Y una vez hicimos un trabajo con unos compañeros de la clase hace años, ¿verdad?, sobre estas figuras que yo daba el curso de Derecho e Integración, y fueron a entrevistar a la bancada guatemalteca aquí en el Parlamento Centroamericano. Ninguno de los que entrevistaron sabían qué era el Parlamento Centroamericano ni qué debían hacer. Ninguno, ni uno. Entonces, pero ganan $3,000 mensuales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se paga en peso centroamericano. ¿Saben ustedes que existe esa moneda? Peso centroamericano es la moneda de la integración centroamericana, que equivale a $1. ¿Verdad? Entonces ven que pues estamos un poco atrasados ahí, ¿verdad? Y el presidente también, pues, hay el Congreso. El Congreso también, el Congreso al aprobar, ¿verdad?, al aprobar los tratados internacionales, está participando en la vida internacional, ¿verdad? Aprueba. Y también pues debe participar cuando se declara o no la guerra. Derecho internacional. También el presidente de la República, ¿verdad? Dice, funciones del presidente, son funciones del presidente de la República, ¿verdad? Y tenemos acá, someter a consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación, los tratados internacionales, ¿verdad? Derecho internacional. La más directa, ¿verdad? En la literal O, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. P, recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir o retirar el exequatur a los cónsules. Ahí me usan esa palabra exequatur, ¿verdad?, que esté en la Constitución. Ustedes que estudiaron Derecho Constitucional ya deben saber qué significa esta palabra, exequatur. Nombrar y remover a los ministros de Estado, viceministros, secretarios, subsecretarios, embajadores. Fíjense, ahí estamos, ¿verdad? Conceder condecoraciones a guatemaltecos y extranjeros. Entonces, estas son las relaciones internacionales. Participan el organismo ejecutivo, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos
Y en la ley del organismo ejecutivo, artículo 38, que está contenido lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Artículo 38 de la ley del organismo ejecutivo. Entonces, para relaciones internacionales, el Estado cuenta con órganos, ¿verdad? Estos órganos se dividen en órganos centrales y órganos descentralizados. Los órganos centrales van a ser básicamente el jefe de Estado y ¿quién otro? El canciller, ¿verdad? O ministro de Relaciones Exteriores. Por naturaleza, ¿verdad? Son los representantes naturales de cada Estado. Incluso, como ustedes ven en la Convención de Viena sobre Derechos Tratados, en su artículo 2, primeramente, nos da la definición de que son plenos poderes. La autorización que se da a los funcionarios correspondientes para representar a un Estado. Pero el presidente de la República o el jefe de Estado y el canciller no necesitan plenos poderes. Hay otros, ¿verdad? Ustedes van a ver ahí que hay otros, pero básicamente, para no entrar en tanto detalle, el jefe de Estado y el canciller no necesitan plenos poderes. Ellos, por la naturaleza de sus cargos, ¿no?, se hacen presentes a lugares y pueden participar con todas las prebendas, ¿verdad? Y la legitimación que el caso les da. Entonces, los jefes de Estado, ¿verdad? Es un órgano central, ¿verdad? Y los órganos descentralizados pues son los diplomáticos y los cónsules, órganos diplomáticos y órganos consulares. Ya tenemos dos tipos de órganos, ¿verdad? Centrales y descentralizados. Los centrales, el jefe de Estado y el ministro de Relaciones Exteriores o canciller. Y los órganos descentralizados básicamente son órganos diplomáticos y los órganos consulares. Los diplomáticos para cuestiones políticas y los consulares para comerciales, ¿verdad? Y de las personas individuales. Ahí se van diferenciando las situaciones. A cambio, como ustedes ven, pues, cuando se habla jefe de Estado, puede ser un presidente, ¿verdad? Un primer ministro, un emperador, un monarca, ¿verdad? Depende que cada Estado tenga en el superior jerárquico, ¿verdad?, de su gobierno. Esos, pues, son los que son los representantes supremos de los Estados en sus relaciones mutuas. Deben ser reconocidos expresa tácitamente, lo cual se manifiesta, entre otras formas, asistiendo a las tomas de posesión, ¿verdad? Esa es una parte de este protocolo, ¿verdad? O continuando relaciones diplomáticas normales. Como yo les decía, pues no necesitan plenos poderes para participar en los foros internacionales. El jefe de Estado tiene autoridad para hablar en nombre del Estado al cual pertenece, ¿verdad?, o representa. Y también de derecho le corresponde determinar la política exterior del Estado. Ya vimos que la Constitución así lo dice, en la literal O del artículo 183 constitucional. Dirigir, ¿verdad?, la política exterior del Estado. También tiene esa facultad de nombrar cuerpo diplomático en el exterior y de recibir cuerpo diplomático en su país. Miren qué importante. Ustedes han visto ese ceremonial, ¿verdad?, que se siente el presidente y le presenta sus credenciales, ¿verdad?, todo lo del cuerpo diplomático. Se concede a los jefes de Estado amplias inmunidades y en el exterior gozan de un trato especial, ¿verdad?,
inmunidad, privilegios, ¿verdad? Inviolabilidad de su equipaje y las personas que lo acompañen. Pues se supone que son personas decentes, ¿no? Líderes, interesados en el bienestar de su país. ¿Sí, Fabio? Fabio Díaz. No. Bueno. Entonces, como ven, cosa de privilegios, ¿verdad? Inmunidades. La práctica internacional ha establecido cuando un jefe de Estado se encuentra de visita en un país extranjero, el visitante debe observar ciertas reglas, ¿verdad? Dice no llevar a cabo actos de gobierno, lo que no excluye el que pueda ser consultado y que pueda impartir instrucciones, pero de manera más discreta. O sea, no estar con el presidente y con el teléfono ahí indicando qué se debe hacer aquí, ¿va? Por eso aquí se queda el vicepresidente, para que continúe gobernando. El presidente, pues, que le debe respeto también a las autoridades y al Estado donde está, debe atender, no solo va, ¿verdad? Y tiene que atender su actuación, ¿verdad? Frente a la población y a las autoridades del otro país. En caso cometiera un delito, se le puede declarar non grato, dice, pero no se le puede, pues, tiene inmunidad total, ¿verdad? Un presidente. O sea, hay mucho cuestión de protocolo, ¿verdad? También sus declaraciones que da deben ser muy mesuradas, porque puede incluso hasta verse como una intervención, ¿verdad? Y está el ministro también de Relaciones Exteriores. Se le considera el vocero oficial ordinario del Estado. Representa en sus declaraciones el sentir y pensar de dicho Estado y está directamente encargado de llevar a la realidad la política exterior del Estado fijada y delineada por el jefe de Estado, ¿verdad? Debe siempre ser una persona de expresión delicada y exquisita. Se supone que la persona con mejor expresión, vocabulario, porte, en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Es el canciller. Entonces, su forma de hablar, ¿verdad? Debe ser muy, muy especial. No puede ser cualquiera, ¿verdad? Aquí hubo de canciller un profesor, dijo que era profesor de primaria y no pudo acreditar. No pudo acreditar esa calidad de maestro de primaria. Fue canciller. Y hablando con mi alumno, me dice, es que fue buen canciller. Le dije, pues, ¿qué haría? Dije, ¿o qué dejó que no me di cuenta? Es que nos aumenta todo. Y por eso yo soy buen canciller. Un alumno de la facultad. Entonces, si puede ser canciller, debe ser una persona muy distinguida, ¿verdad? Y pues vamos a dejar para la otra clase terminar este tema, ¿verdad? Con los órganos descentralizados de las relaciones internacionales. Entonces, si Dios lo permite, nos miramos mañana, compañeros, y pasen una buena noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Lic. Gracias. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado. Se cuidan, jóvenes. Disculpe, hace un momento.